El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hoy vamos a abordar el tema de una conversión permanente. Una conversión permanente que no es otra cosa más que vivir en una relación con nuestro Dios, reconociendo que no soy digno de su misericordia, pero que al mismo tiempo soy favorecido por su amor y por su misericordia. Para ello, vamos a tocar el tema basado en el capítulo 5 de la Carta de los Gálatas, donde San Pablo nos habla de esta gran lucha que tenemos todos los cristianos entre el bien y el mal, entre los pecados y la gracia, y que puede ser de orientación para que tú también tomes la determinación de ese cambio. Dice así, versículo 1 y siguiente: Cristo nos liberó para ser libres, manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo, declaro a todo, el que se haga circuncidar ahora está obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan mérito con la observancia de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Más adelante dice: por mi parte, hermano, si mantuviera la circuncisión, creen que seguiría siendo perseguido, pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Nuestra vocación, hermano, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos los unos a los otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu. Y si no realizan los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenza, culto a los ídolos, hechicería, odio, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria y dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado este texto que se une también a una reflexión en su momento hemos hecho, que también es parte de la palabra de Dios, cuando Jesús un día a Nicodemo le decía que tenía que volver a nacer. Este volver a nacer implica morir a todos mis pecados,
a todas aquellas inclinaciones malsanas que no nos permiten ser hombres y mujeres virtuosos. Y Pablo hace una lista de ellos, de la cual él mismo era consciente que también participó de esas obras. Pero en los Gálatas había la tentación de pasar de ser nuevos cristianos a nuevos judíos, es decir, a tener que pasar por la circuncisión, cuando ya Cristo, con su sacrificio, abolió este paso que antes de que Cristo llegase, pues se practicaba en el pueblo judío. Aparte de que los Gálatas en su mayoría eran paganos. O sea, es volver a esclavizarse. Y de esto es por eso que habla de esta esclavitud del pecado. El pecado que lleva desgraciadamente a separarnos de Dios. En la misma lectura que hemos escuchado, que también se refiere a lo que el Señor hablaba a Nicodemo, tienes que volver a nacer, porque él tenía una mentalidad cerrada, como hay muchos que también hasta el presente pueden tener una mentalidad cerrada a las cosas del Espíritu, porque juzgan según la ley, según las normas, según las directrices, diríamos, de cosas que se han heredado, pero que nos permiten vivir en la libertad de los hijos de Dios. Uno de esos casos era precisamente el tema de la circuncisión. Pero fuera de eso también el tema de los paganos que tenían que romper con este tipo de vicios que ellos mismos practicaban, y que Cristo a eso vino a revelarle, que San Pablo predica sobre ello. Y vemos la lista de pecados que nos pueden apartar del Señor: fornicaciones, impureza y de vergüenza. Hoy vivimos una sociedad que está a merced de todo esto, tristemente, y lo ve como natural y como normal. Eso contradice la enseñanza de nuestro Señor. Dios, repito cientos de veces, no se complace en la muerte de ninguno que sea pecador. Dios ama al pecador, pero no puede amar el pecado. Por más que querramos justificarlo, todos somos miserables pecadores, pero Dios nos invita al arrepentimiento sincero. Hoy la inmoralidad está a la orden del día en todos los frentes. O sea que los anormales son aquellos que queremos ajustarnos de una forma a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y esta palabra no puede contradecirse, por más incluso que hoy en día tenemos en la misma iglesia hermanos nuestros que le están dando la espalda a la palabra de Dios y están justificando los pecados, bendiciendo uniones homosexuales que no entran en el plan de Dios. Dios, repito, ama al pecador, pero no puede amar el pecado. Es como que Dios se contradiciese a sí mismo. Todos tenemos que volver a nacer y Dios nos da la oportunidad. Dejémonos tocar por la palabra, porque es la palabra de Cristo. Él ha venido a enseñarnos el verdadero camino que lleva a la vida eterna. No piensen ustedes que todos los que hoy son seguidores de Cristo fueron siempre hombres rectos y hombres justos y hombres o mujeres que no tenían ninguna falta. Claro que sí. Y quizás pecado más grave de lo que ustedes pueden conocer. Pero ahí está el drama de la inmensa bondad y misericordia que Dios ha tenido para con los pecadores. Ha venido a sacrificarse para que ahora tengamos nueva vida. Este es el llamado de Cristo para todos. Y habla del apóstol tan claramente porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucho conocimiento de la inmoralidad, pero también del culto a todo lo que es satánico. Culto a la hechicería, a los ídolos, a la ira, a la violencia. Son cultos. Es decir, ofrecemos nosotros nuestro sacrificio al mal, negando el amor y la misericordia de nuestro Hacedor. Hermanos, no podemos nosotros estar en dos aguas. No podemos servir a Dios y servir al pecado, servir al demonio. Todos estamos llamados a esta transición, a este cambio. Y por eso tenemos que seguir anunciando la palabra, aun cuando muchos nos contradigan, nos critiquen, nos amenacen, e incluso llegarán algunos a sacrificarnos. Pero bendito sea el Señor, porque Él, que era un judío raizal y que vivió la palabra del Señor, por esa misma palabra fue sentenciado. Pero Jesús ofreció esto para que todos sus seguidores también entendieran que el seguimiento de Él implica la cruz. Y la cruz no es condenación.
La cruz no es maldición para aquel que se ha rendido a la palabra, para aquel que ha reconocido el señorío de Jesús, para aquel que se ha humillado clamando misericordia, porque todo el que clama, Dios escucha. Y el Señor manda a sus discípulos a proclamar esta buena nueva. Tenemos entonces que renunciar a todo esto. ¿Estás en alguna de esta lista de pecados que nos ha dicho el apóstol? ¿Tienes algún odio contra alguien? ¿Te irritas o has perdido la paz? ¿Estás en un divisionismo, en sectarismo? ¿Estás quizás en este momento en cosas de violencia, de odio, de ídolo, de hechicería? Y dice la palabra de Dios: quien hace estas cosas semejantes, les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es palabra del Señor. Por más que yo quiera callar esto, es palabra del Señor. Y miren que yo no estoy sentenciando a nadie. Yo soy un pobre pecador que me duele haber ofendido a Dios. Me duele haber herido su corazón. Pero ahora, en esta vida que en el presente llevo, quiero ofrendarme también como hostia, como sacrificio. No solamente para la remisión de mis propios pecados confesados, sino también para aquellos que están de espalda al Señor. Porque al final queremos nosotros también experimentar el fruto de lo que se dejan conducir por el Espíritu, del cual en otros programas hemos hablado lo que el Señor le prometió a Nicodemo: volver a nacer. Ese es el nuevo nacimiento, y el hombre y la mujer que caminan en el Espíritu. Ese caminar en el Espíritu no se puede dar sin arrepentimiento, sin contrición de corazón, y Dios lo quiere para ti. Así que si estás escuchando la palabra, deja que esa palabra permee en tu corazón y te puedas rendir a los pies de nuestro Señor. No te apartes del programa, vamos a seguir meditando sobre el tema en el segundo bloque. Ya volvemos en breve. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción, hablando sobre esa conversión permanente. Y que los frutos del Espíritu pues son caridad, amor, generosidad, entrega de servicio, todo lo que implique bondad. Dios quiere que seamos bondadosos, como su Hijo Jesús, como nuestro Señor. Yo quisiera también compartir en el diario de Santa Faustina lo que el Señor pide y quiere del pecador, porque Él es bondad infinita. En el diario de Santa Faustina, la página 556 y el numeral 1520, el Señor nos dice: hoy el Señor me dijo, he abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. Y luego le dice: hija mía, no deje de proclamar mi misericordia, para aliviar mi corazón que arde del fuego de compasión
por los pecadores. Dile a mi sacerdote que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Parte pues de este gran amor que Dios nos manifiesta de lo que es la fuente misma de su misericordia. Fíjense la promesa del Señor. Aún los pecadores más empedernidos, es decir, los que estén en mayor gravedad, en mayor situación de muerte, aún para ellos, en otro momento le dirá, aunque estén podridos como un cadáver, mi misericordia todavía puede actuar. Pero estamos hablando de eso que parece un extremo en donde ya no hay salida. Yo siento en mi corazón de pastor que si hay algo que tenemos que dar a conocer al mundo es la insondable misericordia de Dios, que la gente desconoce. La gente todavía, la mayoría, tienen un concepto de Dios castigador, como que Dios se complace en la muerte del pecador, como que Dios quisiera que todo el mundo se condene, y esa es una falsa referencia que tenemos de Dios. Dios no es así. Dios es Padre tierno, Dios es Padre misericordioso, Dios es Padre que envió a su Hijo, tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, entiéndelo, para que todo el que crea en Él no muera, es decir, no se condene, sino que tenga vida eterna. Nadie podrá decir en la hora del juicio personal y universal que Dios no le dio en la tierra la oportunidad de un cambio, la oportunidad de enmendar su culpa. Porque este atributo de Dios, la misericordia misma, no es otra cosa más que un amor excesivo. Yo lo llamo amor demencial. Yo lo llamo amor extremista, para que nadie pueda decir, tú no me diste la oportunidad de enmendar, tú no me diste la oportunidad de un cambio. Nadie podrá decir o justificar esta postura. Porque el Señor para eso, hace más de 2000 años envió a su Hijo, para que Él fuese la propiciación, es decir, el objeto, el medio, la forma en que Dios iba a demostrar su amor por toda la humanidad. No hay pecado que Cristo no pueda abrazar. No hay situación de injusticia que no se pueda enmendar cuando nos volvemos a Cristo. Cuando reconocemos su amor, cuando puedo tener conciencia de mi pecado. Dios es infinitamente Padre, Padre bueno. Recuerden que en la Biblia hay diversos aspectos donde se nos presenta esta imagen y quizá una de las más tiernas aparece en una parábola que Jesús da a conocer cómo es su papá. Y habla del hijo pródigo, que ustedes quizá ya han escuchado muchísimas veces. Este hijo llegó a la peor degradación, llegó a lo más insensato que puede llegar un ser humano. Es decir, desear los alimentos de los cerdos. ¿Ven? Y sin embargo, nos cuenta la Escritura que él mismo se autojustifica para decir, volveré a mi padre y le diré, Padre, pequé. Ni siquiera te pido que me trates como un hijo más. No, no te pido eso. Trátame como uno de tus sirvientes o tus peones. Él no conocía a su papá. Como hay tantas personas que todavía no son capaces de entender cuánto es el amor de Papá Dios. Dice la Escritura que el padre lo primero que hace cuando llega y encuentra a su hijo es no reprocharle lo que hizo, ni siquiera la culpa cometida, sino que el padre le hace ver que para él su retorno es motivo de fiesta. Ustedes quizás no saben, hermano, la misma Escritura nos advierte que hay más alegría en el cielo, más alegría por un solo pecador que cambie su vida, que por 99 santos o justos que no necesitan cambiar.
O sea, es que Dios se alegra más, se complace más en un pecador, por grave que sea su pecado, que quiera volver. Por eso nosotros llamamos a esto buena noticia. Lo llamamos buena nueva, es decir, el evangelio. ¿Y cómo es posible que todavía haya gente que se resista a este amor? Que se resista a esta oportunidad de cambiar. Esta oportunidad que es toda una novedad. Dios tiene un amor preferencial por el pecador. Lo tiene. ¿Por qué? Porque sabe que están urgidos, necesitados, que sin Él no pueden hacer nada. Y un padre no impone su ley, sino que le propone el amor. Propone, ven, yo te estoy llamando. Ahí donde Dios no puede forzar entonces la libertad, nos hizo libre. Por eso cada persona que llegase a condenarse será consciente de que fue su libre determinación, no la voluntad de Dios. Dios no trae a nadie al mundo con el propósito de que se condene. Mejor no hubiera nacido. Así de claro como le dirá Jesús de Judas Iscariote, mejor no hubiera nacido. Pero eso para que comprendamos que nadie viene al mundo con un propósito de ser condenado. No, tú eliges, tú decides. Por eso, queridos hermanos, es importante que respondamos a la llamada. Dios se goza, hace fiesta. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve, aunque su hermano todavía también estaba en situación de pecado y siente envidia de su hermano que viene, porque el Señor, el Padre, pide que hagan una fiesta, lo mismo quiere hacer el Señor. ¿Quieres alegrar a Dios? Vuélvete a Dios. ¿Quieres que Dios haga fiesta por ti? Reconoce tu culpa y tu pecado. Esa es la alegría de Dios. La salvación de un alma que ha tenido el valor de reconocer su falta. Hermanos y hermanas, no se sorprendan de que un día el Señor dejará el tiempo de la misericordia para llevarnos al tiempo de la justicia. El tiempo de la justicia es que Dios mostrará todo el mal que hay en el mundo y cada uno tendrá que confrontarse ante su conciencia de cómo hemos actuado con nuestro Padre. Algunos llaman este tiempo el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del aviso definitivo, porque Cristo reinará. Nada impedirá el reinado de nuestro Dios, pero antes quiere reinar en el corazón de los hombres. Esta es la buena nueva. Dios quiere reinar en tu corazón. Dios quiere que tú experimentes esta gracia para que puedas proclamar las maravillas de su amor. Y por eso el texto, quiero terminar con ese aspecto que nos toca Santa Faustina en el diario, el mismo numeral 1521, no deje de proclamar mi misericordia. Y llama a los sacerdotes a esto. Dile a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable. Por lo cual yo respondo al mensaje del Señor y no dejaré de proclamar la misericordia porque es mi tarea como pastor. De hecho, el carisma que el Señor nos entrega como fraternidad es el carisma de la divina misericordia, porque yo he sido, como el Papa Francisco lo ha proclamado en algún momento, ser misericordiado, es decir, ser beneficiado de la misericordia para que al mismo tiempo tengamos un corazón misericordioso. Solo aquel que ha sido favorecido con la misericordia de Dios, se le exige tener también compasión y misericordia de su hermano. Yo no condeno a ningún pecador. Mi trabajo no es sentenciar, sea cual sea tu pecado. Por grave que sea, yo no te condeno. Yo lo que te ofrezco es que todavía tiene oportunidad de un cambio. De parte del Señor te digo, déjate amar. Reconoce solamente tu culpa, reconoce tu pecado. Dios no está en un tribunal de justicia para mandarnos al infierno, para condenarnos. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios que el mundo ha querido presentarnos, un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos, como algunos lo han proclamado en algún momento. Se castiga el pecador que no ha querido volverse a Él. Él mismo se castiga. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos.
la tarea de todo sacerdote, y pidamos para que el Señor a todos los sacerdotes también nos permita esta gracia de poder invitar a todos a volverse a Él. Señor Jesús, estamos escuchando tu palabra y los sentimientos de tu corazón. Que no tengamos miedo de llegar a tu presencia humillados, reconciliados, reconociendo así mismo nuestros pecados, para que seamos abrazados por tu misericordia. Que no seamos sorprendidos en el día de la muerte, que tu misericordia es más grande que la vida. Amén. Amén, que el Señor le bendiga y que sigan pasando un feliz día. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.